Para este 15 de noviembre, las organizaciones políticas que componen el pacto histórico, sumadas con la burocracia sindical de las principales centrales obreras, han convocado a una manifestación en apoyo al actual gobierno del Gustavo Petro. No solamente esta manifestación se va a realizar para manifestar el apoyo a las políticas que viene haciendo el gobierno, que ya va a cumplir los 100 días desde que está ahí en el poder, sino a su vez lo van a hacer como una muestra de fuerza en las calles, teniendo en cuenta que la oposición uribista ha venido realizando diversas marchas en distintas ciudades del país. Es decir, si la gente del pacto histórico en elecciones nos decía que la fuerza demostrada en las calles debía reflejarse en las urnas, ahora nos dicen que esa fuerza que se reflejó en las urnas debe mostrarse en las calles. Entonces, esta manifestación del 15 de noviembre, el apoyo al pacto histórico, es también una muestra de fuerza ante esa movilización por parte de la ultraderecha uribista. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es la posición de los comunistas al respecto? Pues bien, la Unión Obrera Comunista Marxista-Leninista Maoísta, en un pasado editorial titulado "No apoyar al gobierno y menos adherirse al antipetrismo de la oposición uribista", expone las razones por las cuales ha llamado a la clase obrera y al resto de los sectores oprimidos del pueblo colombiano a no apoyar y a no participar en esta manifestación del 15 de noviembre, es decir, a mantener su independencia frente al gobierno del pacto histórico, pero a su vez a no dejarse engañar por las frases demagógicas expresadas por los líderes uribistas, por la posición de derecha, la cual, a través de frases demagógicas, tratan de encubrir sus intereses de clase en esta lucha que vienen librando contra el gobierno del pacto histórico. ¿Y por qué la Unión Obrera Comunista llama a no apoyar al gobierno de Petro? Es porque considera que la clase obrera tiene que mantener su independencia política, ideológica y organizativa respecto a otras fuerzas, ya sean de la burguesía o de la pequeña burguesía. En este momento se viene presentando una suerte de crisis política en la cual se ven enfrentadas un sector de la burguesía con la pequeña burguesía democrática en contra del sector más reaccionario de las clases dominantes. Ambos sectores tratan de maniatar, ¿sí?, y de conquistar a la clase obrera para que ésta vaya detrás a la cola de una de estas fuerzas políticas. Entonces la Unión Obrera Comunista considera que la clase obrera no puede ser presa y no puede adherirse al petrismo ni tampoco adherirse al antipetrismo de la oposición. Tiene que mantener su independencia. Y más, cuando estos dos sectores políticos, el sector que está en el gobierno y el que está en la posición reaccionaria de derecha, si bien tienen diferencias en cuanto a la gestión de la dictadura de clase, comparten varios puntos en su política. Por ejemplo, que ambas fuerzas políticas defienden la propiedad privada sobre los medios de producción, defienden las actuales instituciones capitalistas, están de acuerdo con la dominación del imperialismo yanqui, se ven partidarias de colaborar con esta fuerza. A eso se le suma que el actual gobierno de Petro, que se muestra popular y se muestra de cambio, realmente se ha visto muy impedido en llevar a cabo varias de estas promesas electorales, como por ejemplo, lograr una verdadera reforma agraria, darle la libertad a los presos políticos, solucionar el problema del hambre y los salarios. Incluso esas reformas que pretende impulsar el gobierno, realmente, si llegan a afectar en algunos casos los intereses de los capitalistas, hemos visto cómo comienzan a ser maniatadas, cómo comienzan a ser rebajadas, como originalmente habían sido planteadas. Por lo tanto, esto demuestra que es la clase obrera y el pueblo oprimido que no es gobierno en este momento, que el gobierno de Gustavo Petro es un gobierno reformista, burgués, que se sostiene principalmente sobre la pequeña burguesía. Es por esa razón que ellos promueven una política de paz social, una política de reconciliación nacional, ya que al encontrarse entre el proletariado y entre la burguesía, pues ellos tratan inútilmente de conciliar a estas dos clases sociales antagónicas. Pero lo cierto es esto: a pesar de las buenas intenciones del gobierno, actualmente este sistema capitalista viene atravesando una crisis de la cual aún no ha podido salir. Y las fuerzas reformistas, las fuerzas democráticas pequeño-burguesas, que se muestran amigas del pueblo, no van a ser capaces de darle una solución a los problemas de la clase obrera y de las masas populares, por cuanto ante esta crisis es una crisis que los rebasa y solamente se puede superar mediante la vía revolucionaria. Pero para que se pueda superar mediante vía revolucionaria es supremamente importante que la clase obrera mantenga su independencia política y no vaya a la cola, como ya mencionamos,
de una de las fuerzas, de una de las distintas facciones de la burguesía. La clase obrera debe mantener su independencia y debe sacar y construir una alternativa verdaderamente revolucionaria, socialista y que represente los intereses inmediatos y futuros de esta clase social. Por consiguiente, este es el llamado que hace la Unión Obrera Comunista a la clase obrera del pueblo colombiano, que no se dejen llevar por las fuerzas democrático pequeño burguesas que son partidarias del actual gobierno del pacto histórico, pero a su vez tampoco que se dejen arrastrar por estas fuerzas reaccionarias uribistas que tratan de engañar al pueblo colombiano para tirar abajo el actual gobierno petrista.